Listo, muchachos. Entonces, buenos días. Espero se encuentren bien, que se estén cuidando. Porfa, me confirman de que puedan estar mirando la presentación, que la estén viendo clara y vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Entonces, ¿sí pueden ver la presentación? Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, un tema bien importante que nosotros necesitamos para abordar en este último ya periodo escolar. Creo que hemos hecho un bonito ejercicio tratando de abordar pues los temas que más se necesitan. Y un pilar fundamental de la química inorgánica. Recuerde que en décimo nosotros todo lo estamos fundamentando en la química inorgánica. Cuando nosotros, si Dios y la Virgen nos tiene con licencia, nos vemos el otro año, estaremos abordando la química orgánica. Entonces, los pilares o la química inorgánica se fundamenta en estos cuatro grupos bien interesantes. Y vamos a tener que diferenciarlos cada uno de ellos. Entonces, por eso les recomiendo tenga el cuaderno ahí a la mano y va tomando como los apuntes más importantes. Recuerde que de todas maneras, pues esto va a quedar en el canal institucional. A la par de esto, y antes de que se me olvide y continuar con la clase, muchachos, este periodo tenemos un reto. Hemos querido diseñar un reto con el profe Ricardo. Está también aquí el ingeniero Carlos. Está Germitan. Y la idea, ¿cuál es, muchachos? La idea es poder llevar a cabo el otro mes nuestra Semana de la Ciencia, pero en este caso le hemos querido cambiar el nombre y desarrollarlo de manera virtual. O sea que estos trabajos que usted desarrolló el año pasado, los lo invito, los invito a que lo puedan aplicar. Entonces, la idea es, voy a hablar con Germán, a ver cómo nos podemos ubicar con décimo, a ver si décimo lo enfocamos al área de la física o al área de la química. Alguien se estará preguntando cómo lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer estilo seminario, estilo congreso. No sé si ustedes tengan más o menos la idea. Y la idea principal, muchachos, es que usted pueda presentar su trabajo por medio de este canal. Vamos a hacer unas jornadas en la mañana. Yo creería que vamos a hacer 2 días en la mañana, donde usted pueda relacionarnos y explicarnos ese trabajo que está desarrollando. ¿Es algo análogo o paralelo, muchachos, a lo que estamos haciendo en el semillero? Para los que están en el semillero, pues más o menos es lo que hacemos. Usted va a contar, es una charla corta, lo que desarrolló, cuáles son sus preguntas a responder y lo bueno de esto, pues lógicamente vamos a tener notas en todas las materias y la parte transversal. Entonces la idea es que pues yo voy a hablar con los profes de, como les conté anteriormente, con Ricardo, con Germán y todos los que vamos a estar vinculados y la idea es que usted tenga notas pues en todas estas materias. No sé si les suena la idea, no sé si tengan una pregunta hasta ahorita. Pues la idea, muchachos, es que usted se vincule, ¿no? Se vincule haciendo un bonito trabajo y pues desarrollemos nuestra Semana de la Ciencia, pues tiene otro título, le hemos cambiado el título, después le vamos a pasar muy amablemente eso. Pero no sé, muchachos, ¿qué opinan? ¿Qué opina Aira? ¿Qué opina los que estamos presentes? ¿Qué opina Marlon? ¿Qué opina eh, José? Quiero escucharlo un momentico. ¿Qué opina Jerly? Carol,
Lisette, Vanessa, antes de continuar. Pues, profe, a mí me parece una buena idea porque igual este año no hemos podido realizar casi nada y pues yo diría que es un buen proyecto. Y Jerry, usted tiene toda la razón, pues la pandemia nos ha frenado un poquito entre el desarrollo de actividades, pero la idea, muchachos, es acomodarnos de muy buena manera, sacar lo mejor de todo este proceso, ¿sí? Y mire que pues las cifras no son alentadoras, se está volviendo a incrementar los casos, no sabemos cómo vamos a seguir el otro año, no tenemos una vacuna así como a la luz al final del túnel. Pero la idea es como acomodarnos. Entonces, muchachos, pues aprovechemos, aprovechen también pues estas personas que por X o Y motivo pues deben notas o tienen algún área bajita para poder participar. Ahí les dejo la inquietud, después les estaré comunicando específicamente. Pero la idea, muchachos, es que usted tenga una charla corta, que podamos estar en vivo y con lo mismo que realizamos en la parte física, pero lo vamos a hacer en la parte virtual. Su merced nos va a explicar, armamos un grupo, su merced nos va a explicar su trabajo, van a haber unas preguntas, vamos a tener unos invitados, quiero tener una premiación, de alguna manera la lograremos. Mire que es parecido a lo que estamos desarrollando en el trabajo de investigación, en los proyectos de investigación. Bueno, después continuamos con eso. Entonces, muchachos, ¿cuáles son los grupos fundamentales que nosotros tenemos en química orgánica que su merced se debe aprender? Son los óxidos, hidróxidos, ácidos y sales. Entonces la idea de la clase de hoy es que usted sepa cómo se forma un óxido, cómo podemos identificar un óxido, ¿sí? Cómo se forma un hidróxido. Esto que nosotros a veces, muchachos, usted llega a la universidad y usted siempre lo va a relacionar de esta manera. Bases. Las bases recuerden que son como el alias. La palabra clave, o lo que le va a decir a usted el IFES, es un hidróxido, pero nosotros la conocemos también con este nombre. ¿Cómo se dividen los ácidos? Hay dos tipos de ácidos. Para abordar esto, que esto nos va a ser fundamental para pH, para estequiometría y para nomenclatura. Necesitamos saber eso. Entonces, empecemos. ¿Por qué las funciones químicas? ¿O qué es una función química? ¿Listo? Entonces, la función química se resume de la siguiente manera. ¿Y cómo lo resumo yo? Son unas propiedades que tiene un grupo y que lo caracterizan. Por ejemplo, si yo hablara específicamente de ustedes y yo les hiciera la pregunta, muchachos, ¿qué los caracteriza a ustedes en décimo? Cuéntenme, ¿qué, qué cualidades tiene décimo? Si yo los quisiera contratar, digamos en grupo, necesitara un grupo de sexto a un décimo del colegio y le estaría haciendo la entrevista a décimo, la pregunta es, ¿qué cualidades tiene ese grupo? ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué opinan? Los escucho. ¿Qué cualidades tienen como grupo? ¿Qué opina Marlo? ¿Qué opina Jerry? Zaira y Seth. ¿Qué cualidades tienen ustedes como grupo? Entonces, Marlon, ¿me escucha? Marlon respondería, cuénteme, Marlon. Marlon me dirían que son un grupo deportivo. Siempre ustedes han tenido un equipo de fútbol y siempre Lizeth dice que son los mejores del colegio. Marlon me diría que son
son un grupo deportivo, ellos tienen siempre su equipo de fútbol que los representa. Carol, Carolina, bueno, si estuvieran, creo que ahorita no están, si estuvieran, me dirían que son un equipo, son un salón histriónico, que son un salón que puede bailar porque ustedes se bailan hasta el himno nacional. Entonces, eso es lo que yo llamo función química. Son unas propiedades, ¿sí? Son unas propiedades que hacen características de cada grupo. Recuerde que cuando hablamos de bases, estamos hablando de hidróxidos. ¿Listo? Y cada uno tiene algo, un factor diferenciador que los hace diferentes de los demás. A eso le llamamos función química. Pero cuando yo hablo de función química, muchachos, esto es bien importante que ustedes se lo aprendan. ¿Por qué? Porque hay una relación directa en el grupo funcional y en la función que yo tengo. Por ejemplo, siempre que yo voy a hablar de óxidos, siempre que yo hablo de la función óxido, debe estar obligatoriamente el oxígeno. Este señor, mírelo acá, oxígeno. Y más aún nos tenemos que aprender con qué valencia, que es el número superior que se acomoda al lado derecho, con qué valencia va a trabajar ese oxígeno como tal. Y siempre en los óxidos, el oxígeno trabaja menos 2. ¿Y eso a qué se debe? Si usted se va a una tabla periódica, si usted la estaba mirando ahorita, y yo le pregunto en qué grupo se encuentra el oxígeno, su merced me va a indicar que en el grupo 6A, ¿cierto? Recuerde que nosotros tenemos algo bien claro de la tabla periódica, que los del grupo 8A cumplen la ley del octeto. Octeto. ¿Qué es la ley del octeto? Que todos los compuestos tienden a tener 8 electrones en su última capa de valencia para garantizar una estabilidad. Los únicos elementos en la tabla periódica que cuentan con esa ley son los gases nobles. Entonces, si usted va y busca los gases nobles, se dará cuenta que están en el grupo 8A y que este número romano lo que me está indicando a mí son 8 electrones. Entonces les he repetido varias veces. El número romano que usted tiene en la tabla periódica le es análogo a la cantidad de electrones que tienen los elementos que pertenecen a ese grupo. Entonces Dmitri Mendeleev lo que hizo fue acomodar los elementos que tuvieran propiedades particulares o semejantes y los acomodó en el grupo de la tabla periódica. ¿Sí me hago entender? Por lo menos todos los del grupo 1A, todos los del grupo 1A van a tener un electrón y van a tener unas propiedades características. Los del grupo 1, 2A, ¿cuántos electrones van a tener? 2 electrones. Entonces, al él encontrarse en el grupo 6A, va a necesitar cuántos electrones para alcanzar la ley del octeto, muchachos. Si usted está en el grupo 6A. ¿Sí me hago entender? Si usted está en el grupo 6A, ¿cuántos electrones le hacen falta para cumplir la ley del octeto? Bueno, pero digan algo, porque Pues, profe, le faltarían 2 electrones. 2 electrones, muy bien, ¿cierto, Vanessa? Y este es el menos 2 que nos habla acá. Recuerde una cosa, que positivo significa cation, ¿sí? Y esto significa pierde electrones. ¿Estamos? Si alguien se dirá,
compañeros, la química un poquito contrariada en ese sentido, ¿sí? Pero siempre que usted vea que algo es positivo, significa que pierde. ¿Por qué les indico una vez el positivo? Porque si usted es curioso, acá se estará dando cuenta que el hidrógeno está trabajando con eso. Ahora, si usted ve una carga y esa carga es negativa, a esta carga negativa le llamamos nosotros anión. ¿Y qué significa eso? Que gana electrones. Estos son los iones que usted debe tener presente siempre. Entonces, como dijo Vanessa, este -2 significa que él está ganando ¿cuántos? 2 electrones para cumplir la ley del octeto y poder formar el óxido. ¿Listo? Ahora, siempre que ustedes vean, muchachos, siempre que ustedes vean SOH, que está en el segundo escalón en la tabla, acá voy a poner un asterisco. Siempre que usted vea SOH, usted siempre lo va a hacer o lo va a relacionar con una base o un hidróxido. Todo lo que tenga OH, pero ese OH tiene que ir al final. Por ejemplo, mira, aquí en esta esquinita, yo voy a colocar ejemplos de hidróxido. KOH, LiOH, CaOH2. Entonces, siempre que usted vea ese OH, al final de la escritura de un compuesto químico, le va a hacer referencia a un hidróxido. Ese es su grupo funcional. Ahora, cuando estemos el otro año, esto también hace referencia a un alcohol, pero el OH para inorgánica es hidróxido, para orgánica es alcohol. ¿Y me hago entender? Vamos a copiar una cosa acá en el tablero. Usted debe tener claro. Entonces, recuerde, si usted tiene el OH y estamos en el campo de la inorgánica, nosotros vamos a tener hidróxido. Si usted tiene ese OH, pero estamos en el campo de la orgánica, que es el otro año, nosotros vamos a tener alcohol. Ahora alguien se estará preguntando, profe, yo vi un OH-1, ¿por qué pasa eso? Si usted es observador, se dio cuenta que acá hay un -1. ¿Sí lo ven? Ahora, ¿por qué es ese -1, muchachos? Y se explica de la siguiente manera. El oxígeno siempre trabaja -2 y el hidrógeno siempre trabaja +1. Esta operación me daría -2 más 1, me daría el -1, con el que siempre va a trabajar el grupo OH. ¿Listo? Claro, hasta acá los hidróxidos, claro los óxidos, ¿cómo los vamos a identificar? Ya vamos a ver ejemplos de cada uno, no se preocupe. Entonces, siempre que yo tenga oxígenos en un compuesto, tenga ese oxígeno al final del compuesto, yo voy a hablar de óxido. Siempre que tenga ese OH al final del compuesto, estoy hablando de un hidróxido. Y siempre que yo tenga ese hidrógeno de primero en el compuesto, estoy hablando de un ácido. Profe, un ejemplo. Muchachos, usted viene y hace lo siguiente. Bueno, estos son los que me acuerdo. Pero qué particularidad está encontrando usted en todos los escritos que dice acá. ¿Sí ve que se empieza por hidrógeno? Siempre que un compuesto. Ah, ok. Alguien me va a decir, ay, entonces el agua es un ácido. Bueno, pilas con eso, ¿sí? Porque esto tiene sus excepciones. Y lógicamente, este comportamiento es una excepción a la regla. Pero yo creería que es el único. De resto, muchachos, siempre que nosotros tengamos ese hidrógeno
y ese hidrógeno se encuentre de primero en el compuesto, vamos a estar al frente de un ácido. Y siempre ese hidrógeno va a trabajar ¿con qué? +1. Eso es una regla. Como el oxígeno va a trabajar -2, siempre en este tema que estamos viendo, siempre el hidrógeno va a trabajar +1. Hay una excepción y después se las explico más adelante, cuando el hidrógeno trabaja -1, pero es un caso específico, ya le explico ahorita. Entonces, porfa, necesito que usted tenga en su cuaderno un apunte bien corto, me avisan y yo paso la diapositiva. Esta tabla es fundamental que ustedes la tengan. Tómele una foto, no sé. Bueno, disculpe ahí que esto ya está supremamente rayado, pero necesito que tenga eso claro. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿O vamos bien? Vamos bien, profe. Listo, Daira. Entonces, ¿cuál es? Lógicamente, muchachos, si ustedes me preguntan, bueno, ¿y las sales? Si no hay oxígeno, si no hay OH, si no hay un hidrógeno, usted se encuentra trabajando ¿con quién? Con una sal. ¿Listo? Gracias, Juliet. Juliet muy amablemente nos envió la imagen al grupo. Muy gentil, entonces voy a pasar la diapositiva. Entonces esa es la base, y esta base, muchachos, que les estoy explicando es re fundamental para el IFEX, para su examen. Siempre le van a preguntar lo mismo. Y si usted tiene claros esos detalles que le estoy diciendo hoy, pues no va a tener ningún inconveniente. Continuemos. Ahora, nos vamos a concentrar en el primer grupo llamado función OT. ¿Listo? En los óxidos. Pero regáleme un momentico. Vamos a cambiarle el color a esto porque ahora sí se ve bien. Vamos a manipular. Entonces los óxidos, muchachos, en general, ¿qué son? Son combinaciones de un elemento que usted tenga en la tabla periódica con oxígeno. ¿Qué es un óxido? Es la combinación, mire que es camisa de fuerza. Por eso se llaman óxidos, porque la idea es que reaccione ¿con quién? La idea, esto se trabó. La idea, muchachos, es que siempre reaccione con oxígeno. ¿Listo? Ahora, dependiendo del elemento que usted tenga en la tabla periódica y esté reaccionando con ese oxígeno, va a haber una bifurcación, va a haber una división. Entonces, estos grupos óxidos se dividen en dos grandes grupos: los óxidos ácidos, acá, y los óxidos básicos. ¿Qué es un óxido básico? Y mire qué ejemplo que le tengo acá para que usted no tenga ningún problema. Cuando el elemento que está reaccionando en su tabla periódica, nosotros lo podemos catalogar como un metal, y alguien se estará preguntando, bueno, ¿y cómo yo sé en la tabla periódica que estamos hablando de un metal? Todos los que estén en el grupo 8B, que son 3, si usted tiene la tabla periódica en este momento, no me dejará mentir que el grupo 8B se bifurca en 3 grupos. Todos esos 3 del 8B son metales. Entonces usted ya tiene que relacionarse que hierro, zinc, cobre, oro, aluminio. Bueno, se me van mercurio, porque es un metal, es el único metal que se encuentra en fase líquida a temperatura ambiente. Entonces, cuando este oxígeno, muchachos, esté reaccionando con un metal, nosotros lo vamos a catalogar como un óxido básico. Y mire la formación, aquí le hice un resumen de lo que está pasando. Un metal más oxígeno me forma un óxido básico. Y mire un ejemplo de una reacción. Cuando yo le coloque estos ejemplos en la evaluación,
pues usted debe estar en la capacidad de predecir qué es lo que se está formando. Nosotros ya iremos a mirar estos números estequiométricos. Por ahora, 4 hierros reaccionan con 6 oxígenos y me van a producir este señor. Si yo le preguntara el nombre de este señor, usted ya debe estar en capacidad de decirme que esto es un óxido. Si ve que el oxígeno está al final, esa es la regla. Siempre en los óxidos el oxígeno está al final. Siempre el metal va a ir de primero. Entonces usted me va a indicar ese nombre y usted me va a decir, profe, es un óxido de hierro. Ah, ya si es férrico, si es ferroso, pues lo vamos a ver más adelante. Y si yo le digo qué tipo de óxido es, entonces usted me dice, profe, el oxígeno está reaccionando con un metal y cuando reacciona con un metal, estamos hablando de un óxido base. Ahora, quiero a la par con esto, me voy a ir al tablero, porque yo le puedo preguntar a usted la valencia. La valencia, recuerde que todo compuesto tiene que tener un equilibrio. Entonces, me voy a llevar este elemento, este compuesto, perdón. Entonces, nos vamos al tablero. Y este señor se escribe de la siguiente manera. Ah, listo. Entonces, hay dos cosas bien particulares ahí, que usted ya debe tener capacidad de decir. La primera, profe, disculpe, es un óxido. ¿Óxido de quién? Óxido de hierro. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque es que usted me enseñó, oxígeno al final, siempre estamos hablando de este caso. Ahora, ¿qué tipo de óxido es? Usted va y mira el elemento. Como el elemento es un metal, estamos hablando de un óxido básico. ¿Listo? Ahora, más allá. ¿Con qué valencia trabaja el hierro? Le preguntaría yo. La valencia es el número superior que se coloca al lado derecho de cada elemento para poder determinar el equilibrio, porque recuerde que la sumatoria de eso me tiene que dar 0. Entonces, pero como yo le dije al principio de la clase, le coloqué unas reglas de juego y siempre le dije que con qué valencia trabaja el oxígeno. ¿Quién contesta? ¿Con qué valencia siempre trabaja el oxígeno? ¿Están atentos? -2. -2. Esa es la reglita que usted debe aprender. ¿Ve? Entonces yo no le voy a decir ya eso, usted ya se lo sabe, como dijo Jerry, me dijo, no, profe, si esto es -2 y acá hay 3 oxígenos, significa que cada oxígeno, si yo lo separo, va a trabajar con un -2. Si yo opero todos esos 3 oxígenos, la sumatoria que ellos están aportando de las valencias de este compuesto sería -6. 2 -2 por 3, -6. O si usted lo quiere ver por otro lado, que no lo tiene claro ahí, es como si usted tuviera 3 oxígenos, 1, 2, 3, y a cada uno -2. -2, -4, -6. Se suman negativamente. ¿Listo? Ahora, como la gracia de estos compuestos, muchachos, a mí me dice la regla, que siempre sus valencias, la sumatoria de sus valencias, siempre, siempre tiene que dar 0. ¿Con qué valencia va a trabajar el hierro? ¿Qué número debe ir acá para que la sumatoria me dé 0? Entonces usted viene y me dice, no, profe, tiene que trabajar más 3. 3 por 2 más 6. 6 menos 6, 0. Pero como yo sé que pues a usted a veces esto le cae gordo y las operaciones le caen gordas, pues hay una cosa, un truco en la química que me dice que cuando yo quiero averiguar estas valencias, ¿sí? Lo que tengo que hacer es cruzar los números. Este 2 colocarlo acá, pero negativamente, y este número colocarlo acá, pero negativamente. Perdón, positivamente. ¿Listo? Y esto me daría 0. O sea que si yo le pregunto a usted con qué valencia está trabajando el hierro, usted me diría con más 3.
Y si yo le pregunto aún más qué es ese más 3, pues usted me está diciendo, profe, el hierro pierde 3 electrones y el oxígeno gana 2 electrones. ¿Claros? ¿Dudas, preguntas, inquietudes de todo lo que hemos desglosado hasta ahora? ¿Qué opinan? Claro, profe. Está claro. ¿Estamos bien? Listo, muchachos. Entonces, listo los óxidos básicos. Hay una cosa que le encanta al IFES y es este nombre. Usted no le puede olvidar. Y es este alias. Anhídridos. Entonces, muchachos, el oxígeno también puede reaccionar con otro elemento de la tabla periódica, que no siempre por camisa de fuerza debe ser un metal, porque hay otros. Entonces, en este caso, está reaccionando con un no metal. ¿Listo? Entonces, cuando el oxígeno reacciona específicamente con un no metal, se me está formando un óxido ácido. Pero ese óxido ácido tiene un alias, un nombre, que le encanta más al IFES, a las pruebas, saber que son ¿qué? Anhídridos. En otras palabras, anhídridos igual a óxidos ácidos. Y les coloco el ejemplo. Entonces, mire, eso que usted toma en su Coca-Cola, eso que usted a veces respira de los carros, es un anhídrido. Viene el carbono, señores, el carbono, que se encuentra en el grupo 4A de la tabla periódica. Reacciona con oxígeno. Entonces yo ya le enseñé a usted, le estoy indicando siempre que se encuentre ese oxígeno siempre que se encuentre, al final estamos hablando de un óxido. Pero en este caso específico es un óxido ácido. Entonces este señor usted lo conoce como gas carbónico, dióxido de carbono, un óxido ácido, un anhídrido. Ahora le vamos a conocer su valencia. Entonces venimos para acá. Entonces yo vengo y le pongo esto. ¿Con qué trabaja siempre el oxígeno? ¿Cuál es la valencia del oxígeno? -2. -2. Ese va a ser su mandamiento, su segundo mandamiento. O sea que ¿con qué debe trabajar el carbono para que eso me dé 0? +2. Mire bien. Y voy a colocar su ejemplo. Su merced me puso +2. 2 por -2 daría -4. Y -4 más 2 ya me daría -2. No se puede que sea +2 porque no me está cumpliendo la ley que sea 0. Entonces, ¿cuál sería el número? ¿Qué número debe ir acá para que la sumatoria me dé 0? Profe, más 4. Más 4, 2 por -2, -4, y ahora sí queda 0. Ahora, miremos si es verdad o no. Si usted va y busca el carbono en la tabla periódica, es el primero que está en el grupo 4A. Van y lo buscan y es el primerito que está en el grupo 4A. O sea que ¿cuántos electrones va a tener? 4. Por eso le dicen tetravalente, porque tiene 4 maneras de hacer esto. O sea que estamos bien. ¿La observaron? ¿Analizaron? ¿Claros? ¿Preguntas, inquietudes, alegatos, agresiones? ¿Qué opinan? Claro, profe. O sea que este señor que estamos haciendo es un anhídrido. Esto que usted toma en su gaseosa, este es el principio de la Coca-Cola, muchachos. Por eso a ustedes les encanta tanto la Coca-Cola. Ustedes lo que están tomando es CO2. ¿Y cuánto vale el CO2? Mire cómo es la industria, ¿no? Usted toma una Coca-Cola que a usted le encanta. Esto es supremamente barato. Lo colocan como gas en esta bebida carbonatada. ¿Y cuánto vale una gaseosa? Por ahí que 1200, bueno, no me acuerdo.
Entonces, imagine el margen de ganancia que dejan las gaseosas. Por eso las bebidas, la industria de las bebidas, azucaradas, gaseosas, con maltas, jugos, son muy rentables. Y por eso las industrias la pelean mucho. ¿Estamos? ¿Puedo pasar esta diapositiva? ¿Listo? ¿Entendimos acá? ¿Qué opinan? ¿O ya copiaron? ¿Están copiando? Ya, ya copiando. ¿Ya todos? Listo. Continuemos. Ahora los hidróxidos. ¿Cómo es el alias de los hidróxidos? ¿Sabes? Cuando usted vaya a un laboratorio, usted va a identificar quién es el ingeniero y quién es el técnico por la terminación de esta palabra. Y uno le dice hidróxido, pues usted va a saber quién es. O si le dice bases, usted va a saber quién le está hablando. Pero ¿quién es un hidróxido? Y ahora sí podemos entenderlo más, cómo se forma un hidróxido. Y un hidróxido, muchacho, es la reacción entre un óxido básico y agua. Óxido básico y agua. Me va a formar un hidróxido. Ah, pero ¿qué es un óxido básico? Entonces, ¿me recuerdan qué es un óxido básico? ¿Qué es un óxido básico, muchachos? Resultan de la unión del oxígeno con un metal. Listo, entonces ya podemos desglosarlo ahí más. Pero quiero colocar unas características bien específicas que tienen los hidróxidos. Los hidróxidos en la industria son peligrosos. ¿Alguien tiene en la mente que lo único que quema son los ácidos? No, los hidróxidos lo pueden quemar porque tienen un pH cercano a 14. Los ácidos queman muchísimo porque tienen un pH cercano a 1 o a 0. Lo que pasa es que los ácidos sí los puedo tener yo en un laboratorio en una presentación de forma líquida. Entonces, ahora sí, viendo este tema, usted me podrá entender de por qué los ácidos se tienen que empacar, transportar o llevar en recipientes de vidrio. Si usted lo lleva en un recipiente plástico, pues se va a accidentar porque el ácido carcome el plástico. Y son errores que usted llega a la universidad, llega a su laboratorio allá de la UIS, y a veces no lo tiene muy claro y se presentan accidentes. Accidentes que a veces eh, pueden ser de gran envergadura. Y hay una costumbre muy fea que usted tiene en el laboratorio, que usted tiene la particularidad de olerlo todo, de percibir el olor. En este caso no tanto, pero en los ácidos sale una nube que le va a atacar laringe, faringe, ¿sí? Y puede ser que le queme esa parte de su sistema respiratorio. Ahí es donde hay que tener cuidado. Lógicamente yo coloco que son de sabor amargo, pero usted no lo va a probar, ¿no? No encuentro el primer chistoso que me diga, ay, no, probé el hidróxido, porque le va a pegar una quemada terrible. La fenolftaleína es un indicador. ¿Qué significa eso? Que cuando yo tengo un recipiente y no sé, a mí me llevan una muestra al laboratorio, pero no sé qué tiene esa muestra. Entonces yo lo que hago es aplicarle fenolftaleína. Si esta fenolftaleína se coloca, se enrojece, es como, muchachos, esta gaseosa manzana que a ustedes les encanta tanto, usted va a decir, ah, mire, estoy trabajando con un hidróxido. Y mire su formación. Viene el óxido de sodio, va a reaccionar con el agua y me va a formar un hidróxido de sodio. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que el nombre de los hidróxidos son muy fáciles y que usted se lo va a aprender ya. Quiero llevarme este en específico. NaOH. Entonces, cada vez que yo le diga y que usted vea este OH al final,
Usted me va a decir, profe, estamos en presencia de un hidróxido. Listo. Y yo le diga, ¿cuál es el nombre? El nombre de estos compuestos son supremamente fáciles porque siempre llevan la palabra hidróxido y de el metal que lo están comparando. Hidróxido de sodio. Recuerde que tiene que ser un metal porque estoy partiendo de un óxido básico. Si yo coloco otro ejemplo acá, les pregunto el nombre, pues ustedes me... ¿Cómo se llamará este señor? ¿Cómo se llama? ¿Quién le dice el nombre a este señor? ¿Quién le dice el nombre a este señor? Los escucho. ¿Cómo se llama el primero? ¿Cómo se llama el segundo? Hidróxido de potasio es el primero. Muy bien. ¿Y el segundo? El segundo es Listo. ¿Ve que no hay pierden? Súper bien. Excelente. Eso es lo que yo necesito que ustedes vayan adquiriendo esas habilidades. Que no se complique y me dice, profe, esto es un hidróxido de calcio. Ya si yo le pregunto a usted cómo se forma el hidróxido de calcio, pues usted me va a decir que la reacción entre un óxido básico más agua. ¿Listo? ¿Claros acá los hidróxidos? ¿Claros cómo se forman? Listo, continuemos. Claro las propiedades, ¿no? Este papel tornasol también es un indicador que nosotros utilizamos en el laboratorio. En este caso, ese tornasol rojo se coloca o vira, la palabra es virar, el verbo, a color azul cuando está en presencia de un hidróxido. Listo, muchachos. Ahora los ácidos. Mire que los ácidos tienen una particularidad y la vamos a hacer análoga a sus amigos los hidróxidos. ¿Por qué? Porque es algo que usted se tiene que aprender, que lo veíamos ayer en nuestro grupo de investigación y ustedes lo realizaron en su primera práctica. Entonces ahora sí van a entender que un ácido, esto es fundamental. Y esto lo preguntaba ayer Carol, más un hidróxido, siempre les va a producir sal más agua. Y a esto se llama neutralización. Esta es la reacción de neutralización. Ahora sí están entendiendo un poquito más. Pues usted ayer en su primer experimento, usted utilizaba un ácido, pero ese ácido, si no estoy mal, era orgánico. Utilizaba eh, una base, un hidróxido, y la idea es que eso se convirtiera en una sal. Estamos entendiendo un poquito más el concepto, pero vamos a enfocarnos en los ácidos como tal. A diferencia de su compañero de batalla llamado hidróxido, acá la fenolftaleína no cambia de color. Ya, si a mí me llega en un tarro y me colocan 4 funciones químicas para mirar si es un óxido, un ácido, un hidróxido, una sal, se coloca acá, agrega la fenolftaleína, perdón, y si ella permanece incolora, estamos en presencia de un ácido. Y acá es donde yo coloco estas observaciones porque lo que la experiencia me dice que uno en un laboratorio, ustedes en el laboratorio en la UIS tienden a probar o a oler o a percibir estos olores y en el caso de los ácidos son muy tóxicos y peligrosos. Ahora va a entender algo, ahora va a entender algo. Su papá o su mamá algún día de la vida le ha hablado de acidez estomacal, ¿cierto? Ay, es que tengo acidez, ¿cómo controlo la acidez? Esta acidez se produce en el estómago
porque el estómago genera ácido clorhídrico para poder realizar su proceso de digestión. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos nuestro ácido. Pero su mamá, para poder contrarrestar esto, que es esta acidez estomacal, va a la farmacia y allá le van a dar algo que usted conoce como milanta. ¿Sí lo ha escuchado? Que si usted va y mira el pote, muchachos, si usted es curioso, esto es un hidróxido. Si no estoy mal, es de zinc o de magnesio. Ahora sí está entendiendo. Entonces, el ácido lo produce su estómago, la milanta llega a neutralizar ese ácido, ¿sí? Y su mamá o su papá se le va a calmar esa acidez por un proceso de neutralización. Porque en el estómago, ahora se le está volviendo sal, se le está transformando en sal. Para todos los que sufren de acidez estomacal, esta solución es transitoria. ¿Qué significa eso? Que usted la debe seguir tomando. Acidez, milanta. Acidez, milanta. No se cura esto, sino se controla. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí le encuentran ahora más lógica a lo que ustedes consumen? ¿Si han tenido sus papás acidez o ustedes han tenido acidez estomacal o no? ¿Qué opinan? Sí, profe. ¿Sí ve que todo tiene una lógica? Ahora, Una pregunta, dime, por ejemplo, el reflujo. ese ya es diferente. Y lo que pasa en el organismo es diferente. Pero me parece muy buena su pregunta, Vanessa. Déjeme lo abordamos ahorita con las sales. El reflujo es otra forma que tiene el organismo, sí, ese reflujo también. Y que usted percibe en o sea, la acidez le llega a la boca, ¿no? Sí, podemos entrarlo en este mundo también, va por esta parte, pero ahorita hablamos un momentico de eso. Venga, ustedes ya pasaron la fiebre del gimnasio. Todo el mundo ha tenido la fiebre del gym, famosísimo gym. ¿Cuál es la fiebre del gym? Se va usted ahí como un loco desesperado a hacer ejercicio todo un día, ¿sí? Usted al otro día cómo amanece. ¿Usted no le ha pasado? Un día así que usted haya caminado muchísimo o que por lo menos esté en una piscina y usted todo el día, ¿cómo amanece al otro día? ¿Qué han podido percibir? ¿O es que nunca les ha pasado? Sí, cansado, con Se dolor. puede mover. Mire que usted toca algo bien importante, ya. La palabra clave es esa, el dolor, ¿cierto? Pero el dolor a ver, ¿cómo le hablamos la palabra? No es muy intenso, ¿cierto? Su intensidad es baja, pero es cansoncísimo. Es, mamón, está ahí como con dolor. Lo mismo les pasa a los del gimnasio. Todos aquellos que entran al gimnasio, a mí me hacen reír porque el primer día hacen 4 horas de gimnasio. No, es que yo voy a bajar porque es que el organismo es inteligente. Usted nunca en su vida ha hecho ejercicio y ese día le dio por hacer 4 horas. Entonces el organismo una vez se dice allá, dije, no, este man se chifló. Vamos a mandarle algo porque no. Está loco. Este man que nunca hace nada y ahora pues resulta activo. Entonces el organismo produce una acidez y los músculos, muchachos, los músculos producen algo que se llama ácido láctico. En otras palabras, ¿qué pasa? El organismo naturalmente genera una acidez. Y esta acidez es la que genera, perdón, no las 4 horas, es la que genera el dolor. ¿Para qué el organismo hace eso? Para protegerse, para impedir que usted al otro día
salga como loco desesperado a hacer otras 4 horas de ejercicio, el organismo se asusta y por eso empieza el dolor. Ese dolor lo que está haciendo el organismo es protegerse. Pues que usted tenga ese dolor ahí. Por eso el tiempo en el gimnasio tiene que ser regulado. Uno en el gimnasio, muchachos, manda la bioquímica, todos los que saben de esto, que su trabajo tiene que ser corto pero constante. ¿Qué significa eso? Es que usted va a trabajar media hora, 45 minutos, pero todos los días si quiere encontrar respuestas. Ahora le voy a encontrar la solución para todos que quieren ir al gimnasio y quieren quitarse ese dolor que a veces es fastidioso y lo produce el ácido láctico. Entonces, 30 minutos antes, y mire que estoy tomándome de los grupos funcionales para poder hacer esto. Hay una cosa que me imagino que todos lo han utilizado en su casa, que se llama bicarbonato. Bicarbonato. Entonces, hablemos de medidas, no nos vayamos a la Yupac. Vamos a hacer una solución, ya vimos soluciones, entonces 1 litro de agua y le va a aplicar una cucharada de esto y disuelve. Se la va a tomar 30 minutos antes. ¿Qué es lo que le hizo al organismo? Al organismo lo está llevando a una parte básica. O sea, esto va a trabajar como una base, como un hidróxido. Que cuando este ácido láctico empiece a reaccionar o a producirse, encuentre en el organismo este pH básico y se vaya a neutralizar. Por lo tanto, su dolor va a ser menor. ¿Sí ve cómo actúan los ácidos y las bases en el organismo? Esa es la manera de cómo se da la neutralización. ¿Claros? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Sí, señor. Ahora entendemos un poquito más, ¿no? Bueno, muchachos. Entonces, los ácidos, las ácidos se dividen en 2 grandes grupos, muchachos. Lo mismo que los óxidos. Se dividen en ácidos hidrácidos y se dividen en ácidos oxáceos. ¿Listo? Pero antes de esto vamos a hacer un paréntesis. ¿Y cuál es este paréntesis? La función hidruro. Como estamos hablando de los hidrógenos, el hidrógeno es la parte fundamental de ácidos, pero a la par es la parte fundamental de un hidruro. ¿Por qué quiero hablar de los hidruros? Y qué pena darles un cambio aquí como tan brusco de lo que veníamos hablando. Lo que pasa, muchacho, es que los hidrógenos siempre en los ácidos trabajan -1. En los hidruros, la valencia va a ser -1, es la excepción a la regla. ¿Y cómo yo sé que estoy hablando de un hidruro? Porque el hidrógeno va al final. Es hidrógeno más metal, reaccionan, pero el hidrógeno va al final. ¿Qué significa esto? Esto se llama hidruro de sodio. Este trabajará -1, este trabajará -1. Si este señor trabaja -1, porque siempre en los hidruros trabaja -1, el hierro trabajará +2. Entonces, ¿cuál es la excepción a la regla? La excepción a la regla del hidrógeno es cuando reacciona con un metal. Cuando el hidrógeno reacciona con un metal, ¿sí? Cuando el hidrógeno reacciona con un metal, su valencia va a ser -1. Cuando el hidrógeno está en los ácidos, trabaja +1. Y a ese grupo donde los hidruros, perdón, donde el hidrógeno reacciona con el metal se llama hidruro. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes? ¿Claros hasta acá la excepción a la regla? Sí, señor. Está claro. Listo, muchachos. Sí, porque es bueno verlo desde todas las aristas.
Ahora, me devuelvo un poquito atrás con el permiso de ustedes y habíamos quedado en que los óxidos, los ácidos, perdón, se dividen ácidos hidrácidos y ácidos oxácidos. Ahora, ¿de dónde salen ellos? ¿Cómo se forman? Esta es la definición, esta es la definición que mandan los libros. Pero yo siempre he dicho que es una definición complicada porque nos tenemos que aprender específicamente cuáles son los elementos de la tabla periódica con los cuales este hidrógeno va a reaccionar y me forme ese ácido hidrácido. En otras palabras, solo se va a formar y únicamente se va a formar ese ácido hidrácido cuando este hidrógeno reaccione en el grupo 6A con tel- telurio 7A con flúor, cloro, bromo, yodo. Yo creo que eso es desgastante. ¿Listo? Y yo creo que pues, no nos sirve aprendernos de esta manera. Entonces, ¿cuál es la manera más fácil? La que yo les coloqué al final. Ácidos hidrácidos son aquellos ácidos que no tienen oxígeno. Ahora, usted se va acá y este señor se llama ácido clorhídrico, este se llama ácido sulfhídrico. Entonces yo vengo y coloco acá, si les pregunto valencia, si usted me va a decir, ah, profe, el hidrógeno siempre es más uno, este no es un hidruro, es un ácido, por lo tanto el cloro tiene que ser menos uno. Si yo le pregunto qué tipo de ácido es, porque usted ya lo ve y me dice, profe, es un ácido. Ah, no tiene oxígeno. Si ve que el compuesto no tiene oxígeno, usted lo va a relacionar con un ácido hidrácido. Pongamos el ejemplo del H2S. ¿Con qué trabaja el hidrógeno? Con más uno. O sea que esta carga va a ser más 2, lo que nos obliga a que el azufre sea menos 2. ¿Tiene oxígeno? No tiene oxígeno. Y ve que es una manera más fácil de poder visualizar ese ácido hidrácido, aunque usted se tiene que aprender, muchachos, que lo que está reaccionando con ese oxígeno para formar ese ácido hidrácido se basa en la reacción de un no metal, azufre, selenio, teluro, fluoro, cloro, bromo, yodo. Y de ahí vienen los nombres, facilitos, miren, HF, HCl, HBl y H. Ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido bromídrico, ácido yodhídrico. ¿Sí la vieron? Ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, todo termina en ico. Ácido bromídrico, ácido yodhídrico. ¿No tienen oxígeno? No tienen oxígeno. Son supremamente peligrosos. Este señor, en un laboratorio hay que tenerle mucho respeto porque el ácido clorhídrico tiene la capacidad de quemar y romper la piel, la carne, o sea, la puede perforar. Una cosa es que usted se queme, usted por lo menos le pone la mano a la plancha, se quema, pero no le perfora, si me hago entender, no le hace como hueco. Pero el ácido fluorhídrico, si usted lo deja actuar, le carcome. Por eso es supremamente peligroso de trabajar con él y es uno de los que yo más le tengo respeto. El ácido clorhídrico, ¿por qué es peligroso en un laboratorio? Porque usted destapa el ácido clorhídrico y sale una nube. Por eso el recipiente es tan bonito que le colocan una palabra que dice fumiante y todavía no se la creen. Todos estos ácidos, muchachos, en el laboratorio hay que trabajarlo en cámaras, ¿sí? Para prender el extractor de aire. Y eso me garantiza de que yo no tengo un accidente. Claro lo que es el ácido hidrácido. Dudas, preguntas, inquietudes. Todo claro, profe. ¿Vamos bien? Fácil, ¿no? El truco. Ácidos hidrácidos son ácidos que no tienen oxígeno. Bueno, colegas, entonces continuamos.
Ahora, si hablamos de de los ácidos hidrácidos, tenemos que hablar de los ácidos oxácidos. ¿Pero qué es un ácido oxácido? Entonces, un ácido es cuando un óxido ácido o anhidro, entonces recuerden, ¿acá qué es? No metal más hidrógeno. No metal más hidrógeno. ¿Acá qué es? Es un óxido ácido más agua. Entonces, los óxidos básicos más agua me producen hidróxidos, los óxidos ácidos más agua me producen ácidos oxácidos. ¿Ve cómo es el jueguito de palabras tan bonito? Ah, es que la química es muy chévere, ¿sí o qué? Ahora, ejemplo, tengo el ejemplo, que no miren. CO2, que ya lo vimos en el anterior ejemplo. Ya sabemos cómo son sus valencias, esto es menos 2, esto sería más 4. Conocido como gas carbónico, dióxido de carbono, reacciona con agua. Es un óxido ácido. Me va a formar el ácido carbónico. Este señor, mire que empieza por hidrógeno. H2CO3, mírelo acá. Perdón. H2CO3. ¿Con qué trabaja el hidrógeno? Si yo les pregunto cuál es la valencia con la que está trabajando aquí el carbono, ¿con qué trabaja el hidrógeno? En los ácidos. Los escucho. ¿Con qué valencia trabaja el hidrógeno en los ácidos, muchachos? Con, ¿Con con qué? más 2, en este caso, En este caso más 1, muy bien. O sea que esto me produce un más 2. ¿Con qué trabaja el oxígeno? Siempre el oxígeno trabaja con qué? Profe, con menos 2. Menos 2 por 3 me daría menos 6. O sea que qué número debe ir acá para que esto me dé 0. Y acá más yo tengo 4. más 4. O sea que ¿cuál es la valencia del carbono? 4. ¿Con qué están trabajando el carbono? Con 4 para que la sumatoria de esto me dé, la sumatoria me dé igual a 0. Ahora, ¿por qué sé que es un ácido oxácido? Porque tiene oxígeno propio. O sea que los ácidos hidrácidos no tienen oxígeno, los ácidos oxácidos sí tienen oxígeno. Y yo le diría cifirilí, míralo acá, oxígeno, ácido oxácido. ¿Cómo se forma un ácido oxácido, muchachos? Es la reacción entre un ácido y un anhidro que reacciona con agua. ¿Claros? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Qué opinan? ¿Vamos bien? Listo, continuemos. Ahora, las famosísimas sales. Pero las sales se deben fundamentar en lo que yo les escribí ahorita. Esto es un mandamiento, muchachos, lo que decía ayer la ingeniera. Se lo tienen que aprender. Un hidróxido más un ácido siempre me va a producir, qué pena, aquí me fue la flechita, yo la pongo. Sal más agua, siempre. Siempre me va a formar. Ahora, como hay dos tipos de ácidos, se van a formar dos tipos de sales. ¿Por qué? Porque hidróxido tenemos uno, pero ácidos puede ser o hidrácido o puede ser oxácido. Puede tener oxígeno o no puede tener oxígeno. Por eso salen dos tipos de sales. Sales aloideas o las famosísimas oxisales o sales oxácidas. Y aquí les coloco. Una sal aloidea es la sal que resulta la combinación de un hidróxido y un ácido hidrácido. Entre paréntesis, recuerde que es el que no tiene oxígeno. Pero está la oxisal. En este caso, el hidróxido reacciona con un ácido oxácido, que es un ácido con oxígeno. ¿Listo? Pero antes de continuar, bueno, no. Quiero dejar hasta acá para complementar con otro tema de pH y necesito las sales.
Entonces, dudas, preguntas hasta acá, inquietudes. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Pues tienen que volver a ver esta clase y hacerse un resumen. Yo de todas maneras les hice, al final de la clase les hice un, ¿cómo se llama eso? Un diagrama, por así decirlo, donde les relaciono todo lo que estamos viendo. Pero por ahora hágase un resumen en el cuaderno. Les voy a colocar una breve investigación para trabajar las valencias. Se las voy a anexar en modo para empezar a lo que ves trabajado hoy, Valencia. Entonces yo le voy a colocar varios compuestos y usted va a terminar la Valencia. ¿Listo? Para ir cogiéndole el tiro a esto. Esto es fundamental, muchachos, para el tema de pH. Entonces, vamos a dejar hasta acá. Muchas gracias. Espero todo quede claro. Dudas, preguntas, inquietudes, no duden en hacerlas. Ya próximamente les estoy anexando el trabajito y vamos a terminar este periodo como Dios manda. Recuerden lo de la semana. Semana no, son 2 días de nuestra ciencia para que vayan mirando qué van a trabajar, qué van a realizar para poder empezar a armar grupos. ¿Listo? Sí, Y señor. hacemos un trabajo chévere y lo relacionamos con varias materias. Bueno, no siendo más, muchachos, Dios los bendiga, Bueno, los profe, guarde. gracias. Muchas gracias. Espero pudieran haber entendido. Nos vemos. Se cuidan. Porfa, se cuidan mucho. Vemos. Listo, profe, igualmente. Hasta luego. Dios los bendiga. Chaito.